Bueno, buenas tardes. La verdad es que es abrumador la capacidad de atraer gente que tiene el pop, y también nuestra invitada de hoy, Elisa Fernández. Lo primero, darle las gracias por estar aquí. Nada, y a todos vosotros y vosotras. Ojalá el aula se llenara tanto más a menudo. Os recuerdo que tenemos actos todos los jueves a las 7 y los martes alternos. De hecho, hoy tenemos una mesa eminentemente femenina. Yo estoy un poquito aquí de sobra, lamentablemente me tengo que quedar porque no hay sitio, pero el jueves tenemos otro acto femenino. Se presenta una antología de teatro sufragista estadounidense y también habrá 3 mujeres, la editora del libro, dialogando, como va a pasar hoy, con otras 2 personas, ¿de acuerdo? Así que, bueno, dar la bienvenida a Elisa. Iba a venir en noviembre, tuvo un pequeño problema de agenda y de fechas, no pudo ser. Le agradezco doblemente que haya decidido venir. Nada, ahora también vosotros. Ha habido problemas por el tema de la comunicación Con los desde trenes, en fin. casi no viene, con lo cual es un milagro. Y bueno, obviamente, te agradezco, Elisa, que tienes que venir, Sí. y que tienes que venir a esta facultad todas las semanas, yo creo, para que llenemos el aula de grado. Así que, bueno, esta es tu casa Muchas gracias. y bueno, bienvenida, ¿no? Elisa presenta un poemario después del pop que tiene elementos musicales que creo que va a comentar. Está acompañada de 2 personas ligadas a la facultad. Aquí a mi derecha, Laura Rodríguez Díaz, que hace también un par de años también estuvo aquí recitando su poesía. También una autora premiada. Ganó el premio al Ojo Crítico. Si fue el año 23 o 24 o 23 fue, ¿no? Ya la memoria me va fallando. Así que Laura también estaba fuera. Hemos conseguido que estuviera con Elisa. Y también en la esquina derecha está una de las 2 María Limón de la facultad. Hay 2, hoy lo he descubierto. Hay una en el departamento de clásicas y está la María Limón poeta. Es una colega del departamento de literatura española hispanoamericana. Así que las 2 eran amigas de Elisa. Yo le pregunté quién quería que esté en la mesa y sin pensarlo me dijo Laura por un lado y María por otro. Así que yo realmente me voy a callar. Tiene aquí un pequeño resumen de por qué. Bueno, ganó el Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández. Previamente había sido finalista, ganó el Accessit de la editorial Arrial, el premio Adonais, uno de los más importantes de este país, además con un jurado, lo voy a leer, porque realmente el jurado del premio le quita a uno el aliento. Estaban Aurora Luque, Enrique García Máiquez, Julio Martínez Mesanza, Eloy Sánchez Rosillo, Amalia Bautista y Carmelo Guillén Acosta, con lo cual, sin duda, este poemario ha sido evaluado por gente de la más alta categoría. Así que, Elisa, yo ya me callo. Te agradezco mucho que estés aquí y también a todo nuestro público y, por supuesto, a Laura y a María. Así que, adelante, háblanos del pop y de tu poesía fascinante, sí, con esa lengua tan fresca y tan original que tienes. Pues bueno, nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Para mí es un honor porque, bueno, yo tengo muchos amigos que han estudiado en esta facultad y mis padres también estudiaron aquí hace ya muchos años. Entonces me hace mucha ilusión y muchísimas gracias a Laura y a María por acompañarme. Yo las admiro muchísimo, entonces es un honor estar rodeada de ellas. Y gracias a vosotros por venir, por supuesto, que una nunca se espera. Siempre con mi madre lo digo, vendrá alguien con que haya 5 o 6 ya. Entonces yo os lo agradezco de corazón. Y nada, pues eso, charlaremos ahora, dialogaremos un poquito las 3 sobre este pequeño libro y nada, espero que disfrutéis del ratito que vamos a echar aquí. ¿Quieres que hable yo? Bueno, yo estoy súper agradecida de estar aquí con Elisa porque la admiro muchísimo y también admiro mucho a María. Me he formado aquí en la Facultad de Filología, entonces siempre más cerca. Siempre es una suerte tener este espacio de diálogo y, bueno, esta vez creo que va a ser como una de nuestras conversaciones usuales, mucho ¿no? Mejor. Sobre literatura, pero mejor porque hay mucha gente. Exacto. Que también puede participar en ella. Cuando quiera. Así que eso es estupendo. No sé si María quiere añadir. Nada, es como nuestro tiny desk público, ¿no? Sí. Como tomarnos un café con gente mirando. Sí. Nuestro podcast. Sí, llegará. Y realmente... ¿Algo más? Ah, vale. No, lo que queremos es escuchar a Elisa principalmente, ¿no? Entonces hemos preparado una serie de cuestiones que les iremos lanzando y a partir de ellas conversaremos. No sé si quieres empezar tú, empiezo yo, María. Vale, empieza tú. Vale, bueno, a ver la chuleta que tengo. A mí me interesa mucho el poemario, cómo trabajas la cotidianidad, pero cómo hay siempre un hallazgo, vamos a decir trascendente, ¿no?, en esa cotidianidad. Y me gustaría que nos hablases de cómo se relaciona la rutina con la celebración y cómo hay una especie de
vinculación entre lo amoroso, la comida, ¿no? El banquete, vamos a decir, con toda ese imaginario de lo cotidiano. Sí, pues bueno, al final el poemario lo que yo quería hacer era como una especie de reflejo del amor adolescente y lo que significa y cómo se acuerda una de ese amor cuando pasan los años. Y inevitablemente cuando intentas hacer como memoria de estos momentos que pueden ser como imágenes así trascendentales dentro de esta adolescencia y de estos años, pues te vienen las ferias, los momentos con los amigos, todas estas cosas que yo siempre busco como que el poema, para empezar, parezca como una conversación con mis amigos, un poco como esto, como que me interesa, como tú bien dices, como este lenguaje cotidiano, como que parezca que casi que el poema ha sido un accidente, de alguna forma, que casi no te has dado cuenta y de repente has dicho algo así brillante, ¿no? Pero entonces para contrarrestar un poco con el lenguaje, exactamente lo que hacía era eso, ir a momentos estrella, como puede ser pues ya no solo una feria o un botellón, que para mí es como el lugar más mítico de entre todos los lugares míticos, cuando vino la tele, porque con lo del premio me dijeron, ¿hay algún sitio de tu pueblo, que yo soy de Bonares, de un pueblo de Huelva, que menciones en el poemario? Y digo, a ver, es que claro, hablo de la calle de los botellones, pero creo que no es muy fotografiable, la verdad, para la tele ni nada, son cocheras así terribles. Entonces sí, pero también venían todos estos momentos de las tardes de verano con mis amigos, que yo, al final en mi pueblo no hay nada que hacer, no hay playa, no había heladerías, cuando yo era adolescente no había ni siquiera ningún pub, ninguna discoteca, nada. Entonces, para mí era como muy importante hacer listas muy largas de cosas que hacer con mis amigos en verano. Y siempre estaban estos momentos en los patios, estas conversaciones como que parece que vas a cambiar el mundo de repente cuando tienes 16 años y se te ocurren todas las cosas a la vez. Y necesitaba de alguna forma capturar todo eso. Y me resultaba a veces complicado porque cuando yo lo escribí tenía 21 o 22, pero ya casi que te pilla lejos. Y ya notaba como que estaba en un periodo de tiempo muy concreto en el que podía capturar todavía esa frescura de alguna forma. Que si me esperaba un poco más, ahora no podría haberlo escrito porque me habría mirado como con este paternalismo a veces que yo intentaba evitar, pero que dices, cuando tienes 16 años, pues eres un poco tonta y crees que lo eres todo y ya está. Pero sí, un poco eso. Sí. Ay, a mí me viene muy bien que digas lo del verano, porque te lo decía antes. Bueno, claro, nosotras estamos aquí, nosotras llevamos todo el día juntas, nos hemos ido a comer sushi, a comer un helado. Ha estado ya perfecto. hemos hablado todo lo que se podía hablar, pero bueno. Que yo una cosa que cuando me leí después del pop la primera vez, de todas las veces que me lo he leído, que han sido muchas, no me di cuenta y esto pues, fue en otra lectura que dije, uy, pero si el primer poema habla del inicio del verano y el último poema que se titula Se acaba el verano, ¿no? Que fue como el 31 de agosto, lo empezamos a subir un montón de gente a Instagram y a Twitter, fue que me encanta cierre. que digo, soy la María Carey del fin del verano, todo el mundo. Y me parecía como muy bonito entender el amor adolescente, ¿no? Como ese verano y que tu amor adolescente empezara con el inicio de este y acabara ahí. Y te quería preguntar si esto fue casual, decidido, en qué momento se te hizo la bombillita. Pues yo sabía desde un principio que quería que el primer y el último poema como que se miraran de alguna forma, porque me obsesiona un poco como esto, las películas, que la última escena es una referencia a la primera, los discos, hay un disco de Lorde que empieza con una frase y termina prácticamente con la misma frase, pues todo esto de yo decir como jugar a ser Taylor Swift, ¿no? De te has dado cuenta de lo que he hecho. Y no sabía cómo enmarcarlo exactamente, empecé como escribiendo otras cosas, eran de otra forma, pero sí que cuando yo pensaba en mi adolescencia y en mis amigos y en los amores de esos años, siempre me llevaba al verano por eso, porque es como un tiempo muy insignificante en el sentido de eso, que en mi pueblo no había nada que hacer, nada, es que entonces es lo que más recuerdas porque es cuando más te esfuerzas por hacer algo. Hay veces que pues eso, el día de Navidad no es tan trascendente como un día en el que no hay nada y ves una película y tienes esos 25 años, la viste hace 10 y te acuerdas de ese momento todavía. Y de alguna forma para mí eso, los veranos siempre habían sido como algo
casi mágico, tal, pero me parecía también como que reflejaba muy bien lo que es el amor adolescente, porque es como... Siempre digo que me interesaba mucho plasmar este tipo de amor porque es un amor inútil, o sea, no te va a hacer tener una hipoteca, no vas a tener hijos con esa persona, tus padres probablemente no le hace gracia que estés con nadie con esa edad, entonces es un amor que por definición es inútil, no te va a llevar a nada, todo el mundo piensa que lo vais a dejar en algún momento y ya está. Me parecía como igual que el verano, ¿no? Como tiempo perdido, por así decirlo, no estás en clase, no estás de viaje, no estás en la playa, ninguno de mis amigos teníamos casa en la playa, y era como esta cosa casi de estar fuera del mundo de alguna forma, que era igual que estar enamorada en ese tiempo. Sí. Me interesa mucho esto que hablas de la vinculación del verano con la adolescencia, porque se plantea en el libro, ¿no?, que la adolescencia es como un tiempo mítico, es circular, es improductivo, etcétera. ¿De qué forma se relaciona ese tiempo en el libro con el planteamiento de la adultez, ¿no? Que por otra parte hablamos todo el rato de lo pop, de este tiempo otro, ¿no?, que es la adolescencia, etcétera, pero también tiene mucho protagonismo ese paso a la edad adulta, ¿no? Sí, es como el terror absoluto de que de repente tu tiempo sí que vaya a tener que significar algo y tus decisiones significan algo y los amores que tienes en el futuro serán más serios, que eso es como el miedo que se plantea todo el rato durante el poemario, de voy a querer a alguien más, pero será terrible porque no voy a estar así de loca nunca más. Entonces, sí, es así, tal cual. Entonces, se plantea todo el rato la adultez como algo a lo que temer, pero también casi como un adolescente riéndose del adulto diciendo, tú ya no entiendes de lo que yo estoy hablando, yo estoy como en un momento mítico y fantástico y tú ya, por haber pasado tanto tiempo, estás fuera y ya no lo entiendes. Como el poema este de todos los adultos están viendo las noticias y está pasando algo terrible, pero yo estoy mucho mejor porque tú te has planchado el pelo esta tarde. Y nadie entiende que esto es mucho más importante que se esté acabando el mundo de alguna forma. Entonces me gustaba jugar con esa doble cosa de yo desde el futuro viendo cómo la adultez era algo posiblemente terrible, algo a lo que temer, pero también pues intentando recuperar como podía la mirada adolescente de decir, yo sé algo de lo que tú te has olvidado. ¿Qué es esto? Lorde. Es Lorde, claro, es lo de los niños sueñan con este momento. A mí me pasaba, yo y todas mis amigas como que queríamos cumplir 16 cuando teníamos 11 o así, por Disney Channel al final, no es por otra cosa. Porque pues, en España en concreto tener 16 no es nada, pero como que sueñan, los niños sueñan, al menos mis amigas soñábamos mucho con ese momento, eso es lo que dice Lorde, ¿no? Y que después los adultos, pues los adolescentes tienen como una magia, un brillo de la que los adultos se olvidan. Entonces es un tiempo como fuera del mundo casi. Entonces sí, ahí está un poco el juego. Claro, yo pensaba mucho que después del pop, aunque sea muy diferente, bueno, tampoco muy diferente, pero diferente estilísticamente de Digan adiós a la muchacha, de Alba Flores, que ganó el Adonais en 2019. 17, creo. 17, vale. Sí. Casi 10 años, vale. Pero sí que creo que los dos poemarios comparten este espíritu de que son libros que transitan de la adolescencia hacia la adultez, ¿no? Que se ve ese crecimiento, tú hay un momento en el que dices, pero crecer es olvidar y olvidar solo es dejar el amor en su sitio, ¿no? Y en este tránsito temporal hacia la adultez también hay un tránsito espacial. Pues en Digan adiós a las muchachas, pues hay referencias a las ciudades, al pueblo, y Después del pop están estas referencias pues a tu pueblo, a Bonares, pero también a Granada, e incluso a los trayectos en autobús, a la calle Chaverrey. La calle más fea del mundo. Lo dijo Elisa en un recital y estaba mi madre allí y dijo, sí que es fea. Lo siento si alguien transita mucho por allí. Ya, bueno, tiene su magia el poema, después lo podemos leer, tiene su gracia. Y entonces a mí son poemarios que me han evocado mucho esta idea de que crecer también es moverse y abandonar sitios y conocer a personas nuevas, y entonces a mí me inspiran mucho pues este movimiento no solo en el tiempo, sino también geográfico. Sí, totalmente. De hecho, bueno, leer Digan adiós a la muchacha para mí fue completamente fundacional,
por el tono del libro. Si alguien aquí no lo ha leído, pues yo lo recomiendo muchísimo. Y me parece también el mejor título que se ha escrito nunca, ¿no? Que es como diciendo, hablando de cuando te vas del pueblo a la universidad y creces y todo, y es eso, como digan adiós a la muchacha, ¿no? Como la gente del pueblo. Y no solo por el tema, que yo creo que está tan presente en el libro de una forma en la que casi yo no me daba cuenta mientras lo escribía, de la influencia tan grande, pero también en el tono, ¿no? Yo como que cuando la leí por primera vez dije, que se puede hablar así en un poema, que puedo escribir como a mí me dé la gana, como que no sabía que estaba permitido en alguna regla, no sé, de los dioses de la poesía o yo qué sé. Y yo creo que eso, que está la influencia absolutamente de eso presente. Pero también eso que dices de moverse de sitio, al final, pues bueno, pues yo eso... Hablo mucho de la etapa de la universidad también, y tenía algunos poemas que hablaban de eso al principio, que no llegaron a estar en el libro, que es como esta idea de, no me acuerdo cómo decía exactamente, pero era como he viajado a Japón, he viajado a Bulgaria, nadie se ha dado cuenta que en todos estos sitios a los que voy yo sigo estando en el sofá de tu casa. Que es como puedo irme a donde sea, puedo como llegar a muy lejos en la vida, lo que sea, pero no me olvido de que esto, lo que decía antes, la magia de este momento. Y también creo que como que está muy instaurado eso de crecer es marcharte al final, es olvidar y es marcharte. Y por eso en el último poema, esta idea de me voy a ir, ya es hora de irme casi, es hora de que me vaya, ya esto se ha terminado, pero no me quiero ir, me quedo escuchando lo que tenéis que reíros los amigos riéndose en el patio, me quedo en el sofá dormida y todavía escuchando. Entonces por eso cuando me dicen muchas veces en alguna reseña, no, es que es como un poemario maduro porque ya lo ves desde fuera, ya desde muy lejos, digo, en realidad no es de tan lejos, porque lo que digo constantemente es que no me quiero marchar todavía, que aquí sigo, como que soy consciente de que la etapa se ha terminado, pero yo sigo como intentando agarrarme de alguna forma. Entonces sí. A mí esto me hacía pensar entre una tensión de lo estático, ¿no? De la escena, el trabajo con la escena, pero a la vez también hay claramente una narratividad dentro del libro. Y sabiendo que académicamente te ha interesado el tema de lo cinematográfico, ¿crees que hay algún tipo de influencia de este lenguaje en el libro? Sí, yo siempre digo que como que escribo porque me hubiera gustado... pues eso, como que de hacer de mi vida algo cinematográfico casi. O que alguien hubiera escrito un libro, que alguien hubiera hecho una película, que lo he tenido que hacer yo, por eso la cita Alejandro Zambra al principio, que dice algo así como, pues me hubiera gustado que alguien más escribiera este libro, pero tengo que ser yo y aquí estoy, aquí me quedo, porque soy yo la que tiene que escribir el libro. Entonces siempre me ha encantado a mí esta idea como de recordar momentos, siempre he grabado muchos vídeos, como la obsesión de creer que la vida es algo místico y algo fantástico y algo que la mía y la de todo el mundo. Soy muy profundamente cotilla, eso es una cosa que creo que por eso me interesa la poesía, porque me interesa como qué le ha pasado a esta persona que tiene que escribir sobre ello. Siempre abordo desde ahí. Y eso pues me pasa con el cine, ¿no? Que digo, no... Por eso cuando me preguntan si es directamente autobiográfico, digo, pues es más bien lo que me hubiera gustado que fuera, ¿no? Como si alguien hiciera una película al respecto, sería mucho más maravilloso que probablemente lo que yo he hecho realmente con mi vida. Pero en concreto, en torno a la narratividad y tal, siempre me interesa como más construir una escena y que la escena evoque algo. Yo creo que esto es básico, ¿no? de casi toda la poesía, pero como... Además de estas escenas concretas, que a medida que tú vas leyendo el libro, la historia se vaya construyendo poquito a poco en detalles que casi no te estás dando cuenta, y cuando ya te has dado cuenta, en realidad es una historia que empieza y que termina. Y eso es cine completamente, casi que más que de beber de la novela, casi diría que eso, que bebe de las películas. Bueno, y ya que estamos con las pelis, podemos saltar a la música y ya lo cerramos todo en torno al libro. No, pero a mí me gustaba mucho también de la lectura ir pillando de las referencias, en plan, he entendido esto, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un poema en el que hablas de los pósters de Nirvana, este mismo poema tiene un título que es Odiarás la música que te gusta a los 16, que es una frase de una canción de Lorde.
También hay un poema en el que dices esa música que no entiendo, que escuchas que es como muy elevada sobre astros, que yo dije, esto es Love of Lesbian. Era Love of Lesbian, Esto es Santi Balmes, en plan, yo lo intenté profundo. con 16 años y dije, no entiendo nada, intentaré ser guay por esta persona, pero no lo voy a conseguir. Yo dije lo de los astros, esto es Santi Balmes, que tenía ahí una fijación. Total. Y luego, por ejemplo, hay otro poema en el que dices, y estarás enferma, y estarás casada, y llegas a decir Y a punto de morir. Y a punto de morir, que es You are sick, you are married, you might be dying, de Phoebe Bridgers. Para mí esto era como ir sacando easter eggs. Y me encantaba que estuvieran todas estas referencias, que creo que cuando... Aquí habrá bastante gente que comparta estos gustos musicales que están muy asociados a el pop, ya te guste el indie pop, el pop británico, Vale, el pop es un abanico muy grande en el que entran muchos tipos de música, de estilo, y te quería preguntar qué hay después del pop. Perfecta pregunta. Bueno, lo de la influencia de la música al final es muy evidente en mi caso, no solo por el título, por las referencias tan concretas, que tenía muchas más que me arrepiento mucho de haberlas quitado. Empezaba con una frase de Halsey que a mí me encanta, que dice, ahora todo me obliga a acordarme de aquella vez que tuve 19 años, que es perfecta, que no sé por qué la quité. Y tenía otra de Olivia Rodrigo que decía como... esta estúpida y obsesiva yo sabía perfectamente que así sería la forma en la que te marcharías, que es que tendría que haberlo puesto, pero bueno, cuando haga después del pop Elisa's Version pondré todas estas cosas. Pero sí, no solo por estas referencias tan concretas, sino porque yo antes de leer poesía, mucho antes escuchaba canciones de estas cantautoras que te están como leyendo su diario, que eso siempre me ha obsesionado mucho por el cotilleo que decía yo antes, ¿no? Como qué le ha pasado a Taylor Swift, qué le ha pasado a Olivia Rodrigo, con quién lo han dejado, que me lo tienen que contar. Entonces mi deseo de escribir viene más de ahí. A mí me hubiera encantado escribir canciones, pero no me dio Dios la habilidad de cantar, ni de tocar instrumentos, ni nada de eso. Entonces pues me di cuenta que lo que me gustaban de las canciones eran las letras, y a partir de ahí empecé un poco a gestionar. Pero sí, y ya a partir de entonces, pues el título del libro, todas estas cosas, y después del pop, pues esta pregunta me la han hecho alguna vez antes, siempre es una cosa extraña, porque claro, ya cuando empiezo a meterme como a intentar explicar el título del libro, ya como que me emparanoyo a veces, muchas veces, y voy a intentar ser clara. Como mi idea del pop es un poco como esta idea del amor adolescente, lo que digo en uno de los poemas, ¿no? Que después lo puedo leer, que es como la tesis central, que es como cuando te enamoras con 15 años, se activa la misma parte del cerebro que cuando tienes 12 y te gusta mucho algún artista pop y te pones 25 pósteres en tu cuarto. Para mí se activa exactamente la misma parte del cerebro y se crea una dinámica muy parecida, y eso es lo que intento hablar en el libro, de esta idea de tú pones el póster de Harry Styles, lo amas, te sabes su cumpleaños, todo, pero el póster nunca te quiere de vuelta. Y eso se instaura de alguna forma en el modelo de relación, y es lo que se plasma en el libro. Entonces yo creo que simplemente después del pop hay como una visión mucho más pausada y más tranquila, y un amor como más racional, y eso no es nada terrible. Eso ya, aunque no sea lo que se plantea directamente en el libro, sí que es como la idea de pues querrás a alguien de una manera más racional y será mejor, porque claro, esta locura no puede ser duradera de ninguna forma. Entonces sí, pero cuando me lo preguntaron la primera vez sí que dije, uy, debería prepararme la respuesta a esta pregunta, porque claro, tiene mucho sentido. Bueno, estamos hablando de adolescencia, adultez, amor, de las proyecciones que hacemos también a través de lo literario, del cine, la música. Me interesa mucho, quería preguntarte si nos podrías hablar de las relaciones entre palabra e identidad, porque se trata dentro del libro también, ¿no? O sea, ¿cómo planteas que la identidad existe necesariamente sin un discurso, ¿no? Pero que, sin embargo, aquí estás sentada escribiendo para identificarte de alguna forma con algo? Totalmente, me encanta esa pregunta, ¿no? Porque es como preguntarse por qué escribe una, por qué usamos etiquetas también en la vida en general, ¿no? El libro parte como de esta idea de esto de los adultos no entienden esto que pasa aquí,
La adolescencia es una cosa que está fuera del mundo y casi que no se puede nombrar, pero me obsesionaba mucho esa idea de tú en realidad cuando tienes esa edad y pasas por esas experiencias y tienes una necesidad muy potente de nombrarte y de autodefinirte, y quién soy, quién soy, quién soy. Entonces eso lo intentaba explorar un poco en este poema, que digo, como los dos primeros humanos de la Tierra pues no tenían palabras, no tenían luz, no tenían nada, pero pudieron amarse de alguna forma. A pesar de que no existiera la palabra amar, no existiera la palabra besar, aunque no sabían qué es lo que hacían exactamente, no tenían el lenguaje, lo hacían de alguna forma. Y me parecía que eso estaba extremadamente relacionado con querer a alguien en estos años fundacionales en los que la gente no lo entiende, le parece como ridículo, ¿no? Como que tú ves a dos niños de 15 años y dices, cuando pasen los años van a mirarlo y van a decir qué vergüenza. Pero en ese momento necesitan esa palabra y esa autodefinición, y también dentro de la idea de pues, las relaciones entre mujeres, ¿no? Que no existe ningún tipo de... Cuando no existe representación casi que no sabes nombrar las cosas, no sabes que si eres pues eso, la primera persona del mundo a la que le sucede algo. Y por eso digo, ¿no? Aunque no entiendo bien esto, pero algún día tendrá nombre. Pues todo el libro es como esta búsqueda constante de ese nombre, de qué es lo que ha pasado y qué hago con esto, y tengo que contárselo a alguien, que de ahí nacen todos los poemas del mundo, de he visto, he sentido y ahora toca contarlo. ¿Cómo no lo voy a contar si esto es importantísimo en mí y debería serlo en todo el mundo? Así que sí, siempre me ha... A mí y a toda la gente que escribe poesía, ¿no? La capacidad de nombrar algo exactamente. Pasa también que cuando escribes, al final nunca nombras completamente lo que quieres. Nunca escribes el poema que quieres escribir, sale otra cosa. O sea que, sí. A mí me encanta esto porque cuando Laura y yo dimos un taller de poesía en la Biblioteca Infanta Elena, que está aquí al lado, y leímos tu libro, hubo una chica que dijo que era tan bonito que dolía, ¿no? Como que, claro, transmitía la nostalgia, pero a la vez había como todas estas imágenes bellas que se sucedían, pues te seducían mucho, pero luego tú sentías ahí esa pequeña nostalgia. Y luego leyendo Los reales sitios de Juan de Sala, un chico dijo una cosa que yo pensé, wow, esto también es muy aplicable a Elisa, que es que para él era muy reconfortante que Los reales sitios fuera un poemario de amor entre dos hombres, que era alegre, era juguetón, era risueño, era un libro luminoso, ¿no? Y creo que siempre está como esta queja, ¿no? De que cuando hay ficciones o productos culturales alrededor de personas que se quieren y son dos hombres o dos mujeres, siempre estamos marcados por algún tipo de tragedia. Yo este fin de me vi But I'm a Cheerleader, que tiene ya 25 años. Perfección. Y el final son las dos chicas huyendo una furgoneta y estábamos como, y acaba bien, acaba bien. Y tu libro, aunque tenga ese punto de nostalgia, todo el tiempo transmite ternura y también alegría. Y con lo que decías de la importancia de nombrarse, también muchas veces la importancia de sacarle la luminosidad, ¿no? Totalmente. Yo al final, cuando lo escribía, intentaba de alguna forma escribir de la forma que más admiro yo, que es esta tristeza en la que no hay una tristeza como sobrecogedora de no puedo más, no me levanto de la cama, tal, sino que es como, ¿y qué le vamos a hacer? Como, pues ya está, que le va a hacer una que es mucho más devastador, porque ejemplo, y me tengo que levantar y tengo que ir a trabajar y parece que se acaba el mundo y no se acaba. Y es mucho peor que no se acabe. Y es como esta tristeza así como contenida que busco yo siempre, que, bueno, Idea Vilariño tiene muchísimos poemas que son directamente solo devastadores, ¿no? Pero a mí me gusta mucho uno que se llama Fueron 9, que lo hablábamos antes, que dice, pues tal vez tuvimos solo 7 noches, 6 noches o fueron 9, pero tal vez de 6 o 7 noches como esas, pero precisamente como esa se pueda vivir como de un largo amor toda una vida. Y es como que dice, no es triste como tal, no te está diciendo
nunca en la vida te voy a superar, no lo está diciendo así, pero lo está diciendo de una forma que es peor, que es lo que busco todo el rato. Oye, esas eran mis referencias constantemente, como la canción de The One de Taylor Swift, que es esto de, pues habría estado genial si hubiera sido el elegido en mi vida, no lo fuiste. O Little Freak de Harry Styles lo escuchaba muchísimo, que es esto de no me preocupa con quién estás ni por dónde estás saliendo, simplemente estaba pensando en tu forma delicada de ver el mundo. Como, es peor que no te preocupes dónde estás. De eso era todo el rato mi cosa, ¿no? Entonces intentaba plasmar eso que me resultaba más difícil, pero a medida que seguía escribiendo y avanzaba en el proceso, me daba cuenta de que era un sentimiento que llegaba ya de forma más fácil. Si hubiera escrito como simplemente un libro tal cual de lo que yo pensaba o lo que yo sentía, habría sido un libro súper poco interesante. A nadie le hubiera gustado leer ese tipo de tristeza tan clara y tan directa. Entonces yo siempre busco en la escritura ese punto de esperanza del que tú hablas, que a lo mejor no existe tanto en estas ficciones, pues entre dos hombres, entre dos mujeres. Y yo creo que se plasma así en la escritura porque es algo lo que busco en la vida al final también, de decir, bueno, ¿dónde está el punto de belleza, el punto de esperanza en todo esto? Y es precisamente también por lo que escribí el libro. Yo decía, dentro de esta tristeza necesito encontrar la belleza a todo esto y que toda esta tristeza tenga sentido en algún momento a través de la creación de algo bello. Entonces, sí. En relación con estas ficciones amables, ¿no? Que no necesariamente plantean que la creación tenga que pasar por un padecimiento, ¿no? Excesivamente, no sé, radicalmente cruel, ¿no? Vamos a decir, estas poéticas de la crueldad, etcétera. Pensaba en de qué forma te sientes vinculada a lo que se empieza a denominar como poéticas de lo cursi, de la ternura, ¿no? Donde encontraríamos autores, por ejemplo, Juan P. Sánchez López está citado en el propio poemario, o pienso también en Berta García Faet. Sí, a ver, completamente. Bueno, la antología cursi de Letra Versal es como un concepto, es que me encanta como la reivindicación de la palabra cursi, ¿no? Porque me parece súper nocivo el decir, esto es una cursilería. Y tú dices, ¿y? O sea, ¿y dónde está la parte mala? Entonces, como que me parece que hay algo muy valiente en decir las cosas como son. Y lo cursi al final no es otra cosa que como una ternura desbordada o un sentimentalismo desbordado en el que lo estás nombrando por lo que es. A la gente como que le incomoda de repente eso de decir, no, pero sé cruel, ¿no? Que será un buen poema cuando seas cruel. Entonces yo me siento completamente afín a todos estos poetas porque al final son los que leo yo también y disfruto, pues eso, Juanpe, Paula Melchor, Alba Flores Robla, Wendy Cope, Gloria Fuertes, que existimos todas gracias a ella. Y sí, por eso, porque precisamente me parece más valiente y más valioso llamar las cosas por su nombre. Y yo creo que cuando a veces intentamos hacer como un sentimentalismo como más, no calmado, pero como que intentas enmascararlo de otra cosa porque quieres que sea algo intelectual y algo elevado, sale algo peor, porque a la gente le gusta eso, que se digan las cosas por su nombre. Entonces a mí la etiqueta cursi me encanta y eso lo he estado viendo, lo hablaba con María antes, que alguien ha puesto como un fragmento del libro nuevo de Paul Walsh y todo el mundo, esto es una cursilería. Y digo, ¿y qué pasa? O sea, ¿y dónde? ¿Por qué te ofende lo cursi? ¿Dónde está la ofensa? Ya que lo denomines o no cursi es una cosa, ya opinión de cada uno, pero ¿dónde estaría lo malo? Siempre me planteo eso, como que hay que hacer la distinción de no... y a mí alguna vez me lo han dicho, ¿no? En alguna reseña, es sensible pero no es cursi. Digo, pues no, habré conseguido lo que yo quería. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Pues yo creo que voy a hacer una más, ¿no? Y ya que lea, ¿no? No, o que lea directamente. ¿La hago? Bueno, es que claro, es verdad, como que ya has ido mencionando referentes. Yo me acuerdo también que la primera vez que lo leí dije, uff, qué buena lectora Idea Vilariño, ella es su heredera, porque es que es así, porque es que aunque Idea Vilariño tenga como un tono mucho más sombrío, yo sí que iba leyendo tus poemas y veía estas concatenaciones de imágenes, estas repeticiones, sí, 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 que ella utiliza un montón los condicionales, ¿no? Como forma de ir proyectando cosas, pero también forma de igualar esos escenarios. Y yo decía, uy,
qué buena forma. Yo decía, la he entendido y ha dicho, toma, cojo el relevo y yo sigo. Bueno, perfecto. Bueno, el mayor halago del mundo, ¿no? Pero sí, yo, bueno, leí, siempre durante la carrera leí muchísimo a Idea Vilariño, porque, bueno, todos los días del año en 2021 se hacía viral Ya no, o sea, era todos los días, te metías en Twitter. ¿Alguien ha leído alguna vez este poema? Y digo, léelo todos los días. Muy bien, devastador. Pero mientras escribía el libro en el otoño de 2022, me regalaron mis padres las poesías completas y Pura pasión de Annie Ernaux, o sea, la bomba, ¿no? Completamente. Me interesaba mucho, aparte del ritmo que utiliza, a mí me interesa mucho como el encabalgamiento todo el rato, como que no sepas dónde parar, por eso no me gustan mucho los signos de puntuación, porque siento como que no llega la idea hasta el final, casi eso, como si estuviera soltándolo todo directamente sin pensar. Y me interesaba mucho eso, y me interesaba mucho también pues, la valentía de las dos, de Idea Vilariño y de Annie Ernaux, de decir, dos mujeres listísimas, absolutamente brillantes y que no les da miedo decir, he estado así, he pensado esto, y que si la gente quiere pensar que estoy completamente loca, me da igual. Y es como una cosa muy complicada a la hora de escribir que te deje de importar el parecer que si estás loca o no. Y yo siempre decía como la de gente que se habrá sentido acompañada por estos textos, yo lo pensaba, ¿no? Yo lo estoy leyendo en 2022. Annie Ernaux lo publicó en el 90 y... no lo sé, 90 y algo. Lo había escrito sobre algo que le había pasado hace no sé cuántos años. Y a mí me llega ahora y tiene sentido para mí ahora. O sea, esto es valiosísimo que una mujer se sentara a escribir sobre esto. Y con Idea Vilariño me pasaba lo mismo, como la idea de no he superado esto en mi vida. Y lo cuento, y es que me parecía fascinante. Entonces esas dos lecturas fueron para mí completamente clave. Y ya aparte, pues, todas estas cantautoras, toda la gente que escriba que casi parece un diario, que parezca, ¿no? Que nunca me gusta como declarar que eso es lo que les ha pasado directamente, sino como esta cinematografización, como decía antes, ¿no? de sus experiencias, de hacer de lo pequeño algo mítico. Y yo creo que de ellas dos es lo que al final me llevo más, sí. Y si no, ya leo. Que lea. Pues no sé, a ver cuál leo, alguno que haya nombrado. Bueno, voy a leer el de Odiarás la música, ¿no? Que te gustó a los 16. Mi gran hit. Que sí, que el título es una referencia a una canción de Lorde. Y sí, es también, yo creo que define muy bien lo que dice todo el libro. Y dice así. Tenías 3 años cuando aprendiste a nadar y 12 la primera vez que te besaron. Pasaste rápido por los años difíciles. Nunca diste vergüenza y no te dio miedo tener que irte de casa o aprender a conducir. Es normal que mi cuerpo se quedara pequeño tan pronto, que se convirtiera en otro objeto inservible en la adultez, como los pósters de Nirvana que hace ya tantos años guardó tu madre en el altillo. Y voy a leer también, bueno, voy a leer el de la calle Chávez Rey para que me perdone por si hay alguien aquí que vive cerca. Nada, pero siempre digo nada, la calle más vacía del mundo, pero se entiende lo que quiero decir. Dice así. No hay nada en este barrio de Sevilla. No hay niños, ni perros, ni tiendas de ropa. No hay librerías, ni puestos de castañas. Solo hay luz y ventanas y muebles viejos. Detrás de las ventanas en este barrio solo existe tu cuerpo asomado a la calle, tus dedos torcidos sujetando una taza caliente. Pensando qué haré hoy, qué haré mañana. Para matar el tiempo podrías imaginarme. Aquí en tu edificio, ser entonces mi cuerpo, el que se asoma, mis dedos los que absorben, el calor del barro y de la leche, si tú quieres. Podría yo también formar parte del vacío, ser igual que los muebles y la luz y las ventanas. ¿Vale? ¿Alguna petición? Yo tengo una petición. Y yo también. Para ser una niña adolescente. Vale, sí, este es como el que resume, yo creo, completamente todo el libro. Para ser una niña adolescente no hace falta ser niña ni tampoco adolescente. El único requisito
Es muy sencillo, muy asequible. El único requisito es elegir una obsesión especialmente enfermiza. Te preguntarás entonces si los devotos, si los forofos, si el Papa y todos los obispos son lo mismo que una niña comprando entradas de un concierto. Te digo que sí, que toda pasión visceral es necesariamente femenina, necesariamente juvenil. Que amor mío, yo te elegí como se elige una religión. Amor mío, yo me sé de memoria tus canciones, he forrado mi carpeta con fotos de tu cara, amor mío. Yo igual que Dios te creé con las manos. Yo igual que Dios te perdono todo lo que aún no me has hecho. Y el del Nobel. El de no. ¿Dónde está ese? Aquí. Este, ¿verdad? No, claro. El cortito. Problemas técnicos, ya. Este es muy cortito y se llama Que no se te olvide. Un poema es una excusa. Yo habría pintado un cuadro, compuesto un disco, habría ganado un premio Nobel de Física para que las cámaras del Teatro de Estocolmo te enfocaran, para que todo el mundo aplaudiera, diciendo, es verdad, qué niña tan guapa, qué manos tan bonitas. ¿Vale? Y si eso leo ahora algo... ¿En qué estás trabajando Claro. ahora, Elisa? Claro. Seguro que no te esperas Spoiler. esta pregunta. Spoiler. Bueno, ahora estaba intentando escribir, llevo tiempo diciendo como que llevo tiempo intentando escribir como un poemario de la amistad. Porque, pues sí, porque la amistad forma una parte muy grande en mi vida, porque yo creo que se nota también en el primer libro, como todos estos cameos de mis amigos a lo largo del libro, como para darme una oportunidad de nombrar a más, supongo. Pero al principio intentaba escribirlo casi como, pues eso, como un poemario de amor hacia mis amigos. Y no salía bien porque no tenía como las sombras necesarias para poder hablar sobre ello, ¿no? Como que la experiencia amorosa a lo mejor tenía momentos eso más agridulces de los que poder hablar y simplemente si yo escribía, pues eso, 30 poemas de mis amigos de «eres el mejor», pues no lo leería nadie. Entonces estoy intentando como capturar un poco las conversaciones con amigos de todas estas tardes, ya más de ahora, ¿no? Como de qué papel tiene la amistad en la vida adulta y también en el recuerdo, de alguna forma. Esto está en pañales absolutamente. Pero tengo 2 poemas que creo que se entiende un poco la idea. El primero sobre todo. A ver... Sí. Se llama Cuando la pena se hizo grande. Cuando la pena se hizo grande, decidí sacarla del estómago. La miré a contraluz, busqué recetas agradables y sencillas de aprovechamiento de la pena. Probé a hervirla con azúcar, con frambuesa y un chorrito de limón. Horneé magdalenas con canela, con especias y con cosas, tal vez no tan bonitas, para guardar dentro mi mermelada de pena y mis años perdidos. Llamé a todos los amigos que algún día tuve, abrí el sofacama, las cajas de bombones, encontré los tés de las revistas, las películas de finales siempre perfectos. Mis amigos se ríen con las bocas manchadas de pena, con el estómago cargado de mis recuerdos más tristes. Toda la tarde hablando es lo único que sabemos hacer, pasar. Toda la tarde hablando es lo único que se puede hacer, pasar toda la vida hablando. Y el otro tiene mucho tiempo y al principio era otra cosa, pero es como un intento de recuerdo viejo de la amistad de alguna forma. Y se llama ¿Qué hay en mi bolso? A principios de septiembre, el pueblo entero viene al campo. Por la mañana los niños se hacen daño en las rodillas. Se queman la carne con el plástico, del tobogán y los columpios. Cuando crecen por la noche, vuelven de nuevo a oscuras a drogarse entre los árboles, a buscar lenguas ajenas a las que agarrarse con la propia. A principios del septiembre, de hace al menos 7 años, nos tumbamos en el campo para ver la lluvia de estrellas desde abajo. Nos reíamos fuerte por el tintineo suave del alcohol, se acumulaban los deseos
en la punta de la lengua, ¿qué has pedido? No se dice, no se cumplen los deseos si los dices. Llevábamos la misma ropa, siempre la misma ropa, pantalones blancos ajustados, bolsos negros de tachuelas. Recuerdo muy bien vuestras piernas, manchadas de tierra a la luz de la noche. No te vayas, nadie quiere irse de los sitios que nos manchan la ropa. El ayuntamiento retiró los columpios, el calor secó los árboles. Mi deseo sigue aquí dentro, intacto y limpio, junto a las monedas y el brillo de labios. Gracias. Maravilloso tener aquí a nuestra poeta y luego a Laura y a María. Ahora tenemos tiempo, como siempre, para preguntas, dudas. Hoy tenemos el aula de grado literalmente a reventar. Queda claro, como te decía antes, que cuando haces pop, ya no hay stop, ¿de acuerdo? Así que vamos a aprovechar. Tenemos aquí a nuestra poeta premiada. Dudas, preguntas, comentarios. Venga, ahí hay una mano levantada. Raúl. Antes he hablado de Paul Wass. Yo ayer volví a leer otra vez el poemario y acabé el libro de Paul Wass. Y la pregunta que me ha saltado todo el rato a la cabeza es la misma tanto para uno como para otro. O sea, que la misma pregunta por Paul Wass, que es, después de haberlo escrito, el poemario, ¿cómo lidias con la memoria de aquellos días? Porque mientras para Paul Wass supone abrir el cajón del suicidio de su padre, no sé, para ti supone abrir cosas que o estaban olvidadas o al menos ahí escondidas, o cerrar ese ciclo. Claro, es bastante extraño. Cuando intento pensar en cuando lo escribía, casi que no me acuerdo. Como que ya los poemas son algo que asumo que existen, pero me cuesta mucho acordarme de cuando los escribí. Yo sí que los escribía muchísimo como para cerrar el ciclo de alguna forma, como decía antes, para que las cosas tuvieran sentido. Entonces no me resultaba un ejercicio complicado de hacer ni nada, porque sentía que era como lo único posible, como quien tiene sed bebe agua, ¿no? Como que los poemas tenían que salir de alguna forma. Con el tiempo de tener que leerlos y tal, pues lo que me pasa que ya lo considero como una cosa separada casi, como que leo los poemas y ni siquiera me acuerdo a lo mejor en lo que yo pensaba mientras los escribía ni nada, sino que son simplemente poemas que he escrito y que sé lo que significan, pero no sé si están relacionados ya directamente conmigo de alguna forma. Entonces, en ningún momento para mí la escritura es un proceso traumático, por así decirlo, porque mientras lo hago lo necesito hacer y cuando ya lo tengo terminado digo, anda, mira, qué bien que he hecho algo con todo esto, que al principio no era tan bonito, así que sí. ¿Más preguntas, dudas, comentarios, inquietudes? ¿No? Con toda la gente que tenemos, venga, sí. Yo quería preguntarte de qué te impulsó para publicarlo, para presentarlo al concurso. ¿Te diste cuenta de que lo que habías creado era más bonito cuando lo leíste después? ¿O lo tenías planeado desde el principio? Yo creo que lo tenía un poco en mente desde que lo empecé a escribir, porque era como lo único que me llevaba a seguir escribiendo de alguna forma, de que esto algún día salga, que esto tenga sentido, que como decía antes, ¿no? Que esto se transforme en algo bello, que lo pueda leer la gente y que se acuerde de su vida y no de la mía. Y que de repente al escribir esto, pues eso sea un reflejo de las experiencias de todo el mundo, que en un poema digo como algo contrario, ¿no? De ojalá la gente no se imagine a sus novios, sino que como si viera una foto tuya, pero es mentira. En realidad lo que me interesaba desde el principio es esta idea de que solo se completa el poema cuando alguien lo lee. Entonces desde el principio estaba en mi idea publicarlo y de hecho cuando ya llegó el Adonais y me dieron el acceso y yo ni siquiera consideraba que lo había terminado, era como, esto va a seguir aquí. Yo decía, yo quiero que me den algo, no ya ni por el premio, sino porque esto se acabe, como que no tenga que seguir reescribiendo ni reeditando ni nada, así que sí. ¿Más cuestiones? Parece que no. Elisa, yo voy a aprovechar ya lo que te tengo aquí. Perfecto. Cuéntanos un poquito de lecturas de poesía extranjera. No sé si, en fin, yo obviamente sabes que soy de norteamericana, del mundo anglófono, pero bueno, aunque sea del mundo rumano, que en esta mesa hay grandes admiradores de la literatura rumana, de amigas, tenemos aquí una buena amiga de Ana Blandiana. ¿Nos cuentas un poco de tus lecturas, de sobre todo de poesía extranjera? Ya un poquito nos has comentado la poesía española.
Sí. ¿Qué nos puedes comentar, Lisa? Pues me encanta Wendy Cope porque creo que está muy en la línea de esto. Te la cito también. Tienes una porque... cita, un sí, poema, ¿no? sí, sí. De ella, ¿no? Sí, porque me encanta. Bueno, tiene algo que creo que es muy fácil de... Bueno, muy fácil, como que suena muy bien en inglés, que es como esta rima monísima que tiene ella, que hace eso como pequeñas viñetas de cosas, y el poema más bonito que se ha escrito nunca es el de la naranja, ¿no? Que es esta idea de me compré una naranja y como que le di la mitad a mis amigos, no sé qué, y termina diciendo, estas son las cosas como que me hacen feliz, te quiero y me alegro de existir. Es como simplemente eso, dices, pues es perfecto. Y además con esta rima tan bonita en inglés, pues eso, Wendy Cope me encanta. Y después sigue siendo en castellano, pero bueno, Cristina Peri Rossi me encanta, evidentemente. El poema este de la memoria es modificación, y por eso no podía dejar de amarla, en fin, qué decir. Perfecto. Bueno, y de Avilariño también, que son uruguayas las dos. ¿No? Y yo diría que eso, porque en realidad más que yo tener como muchos referentes así de picotear de muchos sitios, yo me obsesiono muchísimo con alguien, como que me leo las obras completas y ya a partir de ahí como que funciono. Digo, ¿Tienes alguna ¿qué obsesión me actual gusta? que se pueda contar? ¿Alguna obsesión actual? Pues Que se pueda contar, sí, sí, no no, pasa nada. sí. Pues de poesía a lo mejor no tanto, creo. O de música, por ejemplo, que se ve que te, Sí, de que te música. influye mucho. ¿Qué estoy escuchando yo ahora mismo? Bueno, me encanta Gracie Abrams, que tiene una forma de escribir, yo que bueno, se mete la gente muchísimo con ella, no sé por qué. Pero como que tiene una forma de escribir que a mí me llama también mucho la atención, que son como esta idea de viñeta, viñeta, viñeta. Y como esta concatenación de imágenes todo el rato, y su disco lo he estado escuchando muchísimo. ¿Y quién más? Y Natalia Lacunza también. He estado escuchando el último disco, me parecen letras bastante perfectas. Yo es que del pop no salgo mucho, ya, No hay ya nada lo después siento. del pop, nada después. Del pop no hay nada, es que claro. Sí. ¿Algo más? ¿Más cuestiones? Sí, allí. Me gustaría preguntarte cómo es tu proceso de escritura, porque has visto que es como que necesitas sacarlo casi de forma obsesiva. Eso, ¿cómo lo sientes tú cuando estás escribiendo? Pues gran pregunta, siempre que la hacen digo, pues mi proceso de escritura es terrorífico en realidad, porque sí que sé que hay gente que se sienta todas las mañanas a escribir, a intentar sacar algo, y a mí es como que me encuentra el poema casi, ¿no? Entonces esto es muy poco productivo en el sentido de que pues me pasa muchas veces que se me ocurre algo en la ducha, o me ha pasado muchísimo que de fiesta digo, esto es de repente, que no lo suele ser después, no suele ser nada increíble, pero como parar de repente y decir, lo escribo, y así me pasa todo el rato. Me pasaba estando en clase o en cafeterías, tal, no sé qué. Rara vez yo he dicho, me siento a escribir y escribo. Como eso tiene que ser porque lleve ya mucho tiempo rumiando algo en la cabeza, y cuando ya le he dado forma en la cabeza, digo, vale, a ver qué sale. Pero para mí la escritura del poema es casi más como esta idea, este flechazo inicial, y eso ocurre pues de formas completamente aleatorias. Nunca es me enciendo una vela y miro al cielo y tal, sino que es eso, estoy hablando con alguien, o me pasa muchísimo también que mis amigos se enfadan mucho, que dicen algo y digo, poema. Poema, y se enfadan, nos vas a tener que dar comisión, Claro, tal, claro. siempre. Derechos de autor. Sí, totalmente, propiedad intelectual, pero sí, suele ser así, como muy caótico. Aquí otra pregunta, ¿no? Aquí delante. Que te escucho mencionar a Cristina Peri Rossi, y hay dos versos de Cristina Peri Rossi que me encantan. En relación al olvido has mencionado uno de ellos, ¿no? Que no es el olvido no existe, la memoria es modificación. Por eso no Y podía el dejar de otro, amarlo. claro, y el otro es nunca supe qué es el olvido. Claro. Entonces, yo me pregunto, últimamente me estoy preguntando si las personas que escriben somos de alguna manera defensoras de la no posibilidad del olvido. También Alejandro Zambra tiene una entrevista en la que dice que vivimos exhibiendo nuestra capacidad de olvido, ¿no? Como si el olvido fuera algo positivo, que creo que en nuestra sociedad está puesto muy en valor, ¿no? El olvido, el pasar páginas, etc. Mientras que las personas que escriben reivindican el no. Totalmente, sí. Además es un tema que me obsesiona mucho, porque yo eso no me he olvidado de nada nunca. Además es como una cosa de esta de memoria intacta, de me acuerdo todo lo que mis amigos cuando dicen tal, digo, eso es mentira porque hiciste esto, era este día, tal. Soy como memoria colectiva del grupo. Y eso, yo no estoy nada interesada en el olvido en general, me dan bastante miedo, de hecho. Entonces los versos estos de crecer es olvidar y tal,
y olvidar solo es dejar el amor en su sitio, es el único poema que yo escribo desde la otra perspectiva, como que no lo estoy diciendo yo, como que es un poema en el que digo, si yo fuera súper madura y súper tal, ¿qué es lo que me diría a mí misma para entender esta situación? Y por eso decía como esta idea de, pues eso, olvidar es dejar el amor en su sitio. No estoy nada de acuerdo, ¿no? Entonces para mí es súper importante el recuerdo no para no pasar página, ¿no? Que yo creo que eso, que la gente que pasa página muy rápido es porque simplemente tiene una capacidad de olvidar, que eso no es un talento, porque simplemente te viene dado, ¿no? Pero sí, no estoy interesada porque me parece que el no olvidarte te da la capacidad de hablar desde muchas perspectivas, porque uno va cambiando mucho y así pues puedes hablar desde todas las personas que has sido a lo largo del tiempo. Entonces sí, no me quiero olvidar de nada nunca. Dime. Otra pregunta que quería hacerte, bueno, yo es la primera vez que te escucho, no te he leído, no he leído el poemario, venía sin saber lo que me encontraba, pero me ha llamado mucho la atención que los poemas que has leído han jugado mucho, bien con objetos o bien con una superposición de imágenes, como hemos hablado, pero no sé si los objetos que aparecen en tus poemas tienen esa energía por esos objetos en concreto, o si hay algo en el recuerdo, algo en la situación en sí o en las personas que hacen que tengan esa energía de adolescencia, de frescura quizás. Ya. Yo es más por directamente el recuerdo, ¿no? Como esta idea, por ejemplo, el poemario abre con eso en un patio y hablando de mi amigo José Ramón haciendo helado, metiendo cucharas en helados en yogures de fresa. Y yo, claro, cuando escribía me venían estos recuerdos de pues, la adolescencia. Mi amigo José Ramón haciendo helados de Petit Sous en el patio. El póster de no sé quién de Nirvana. Como que me vienen el objeto casi primero y a partir de ahí también está como la lucha esta de, vale, ¿y ahora cómo haces para que todo esto tenga sentido dentro de un poema? Pero sí, yo creo que sí que son los objetos como que tienen de repente energías o tal vez como estos recuerdos que me obsesiona también porque ciertas imágenes se nos quedan grabadas, de porque cuando yo pienso en tener 15 años se me viene esto, pues ahora necesito de alguna forma que en un poema que habla de tener esta edad todo el mundo vea lo que yo veo en la cabeza de alguna forma. Es que ha sido muy fuerte, por lo menos personalmente para mí, la imagen del pintalabios y las monedas. Sí, me ha evocado justamente a lo que yo creo que tú estabas pensando cuando lo escribiste, Claro, sí. Muy colectiva. Así que no sé, sí, pues eso es como el objetivo absoluto, así que genial. ¿Algo más? ¿No? Pues entonces, Elisa, va a ser imposible olvidar esta maravilla de encuentro contigo. Gracias a Laura, gracias a María. Una cosa que quería comentar y que dije que le iba a decir es que Elisa es la única persona en 4 años de la cual hemos tenido 2 carteles, ¿de acuerdo? Sí. Hoy está el cartel fantástico que hace siempre nuestra compañera Rocío Germán, que hoy hemos descubierto que la biblioteca de la Universidad de Sevilla, de forma Perfecta persona totalmente, quien haya hecho el otro de forma cartel. anónima, no sé si está aquí, ¿de acuerdo? Pero han hecho otro cartel y de repente Perfecto. hoy una especie como de doppelganger de Sí. alter ego. Perfectos los 2 carteles. Como digo, y es la total, un primera honor. y la única vez. Así que, sin duda, eso explica en parte por qué el aula de grado está hoy a reventar. Elisa, y ha sido un gustazo tenerte Nada, un placer, ha con tu estado dulzura y tu genial. modulez. Muchísimas gracias.